En este vídeo vamos a ver cómo se produce la respuesta inmune de la tercera barrera, la barrera que es específica. Y vamos a ver la respuesta celular llevada a cabo por células, por linfocitos y células presentadoras de antígeno, como son los macrófagos y las células dendríticas. Y además vamos a ver la respuesta humoral, que es la llevada a cabo por anticuerpos producidos por linfocitos B. Empezamos con la respuesta celular. Mirad, todo este texto que hay aquí, he hecho un esquema para ir explicándolo. Y esto empieza así. Cuando aparecen los microorganismos, los primeros que tienen contacto con ellos son las células que están en los tejidos, que están circulando por los tejidos, que están patrullando los tejidos, como son los macrófagos, y también las células dendríticas. Las células dendríticas están situadas en sitios específicos, por ejemplo, en la piel, ¿vale? La mayoría son macrófagos, aunque hay otras células, podemos ponerlas aquí. Vamos a ponerlas aquí, que luego células dendríticas. Dendríticas se llaman porque tienen unas prolongaciones como las dendritas de las neuronas. Tienen esas prolongaciones y por eso le puso ese nombre. También se llaman células de Langerhans, que fue el señor que las descubrió. Pero bueno, a lo que vamos. Tanto macrófagos como células dendríticas fagocitan a los microorganismos, los destruyen ese microorganismo gracias a los lisosomas y expresan los antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad 2, que os recuerdo que era este. Todas las células de nuestro organismo tienen un complejo mayor de histocompatibilidad 1, pero algunas tienen el complejo mayor de histocompatibilidad 2 y van a ser las que pueden fagocitar. Y en ese complejo mayor de histocompatibilidad van a expresar los antígenos de los microorganismos que han fagocitado. Así que recordando esto que vimos en el vídeo número 2, volvemos aquí. Bien, pues esos macrófagos, esas células dendríticas, destruyen al microorganismo y expresan los antígenos en su complejo mayor de histocompatibilidad, en el 2. Y en ese complejo van a presentar los antígenos a los linfocitos T helper, llamados auxiliares. Esto es una H, ¿vale? T helper o auxiliares. O los pueden poner de las dos formas. Estos linfocitos, una vez que reciben, que se les presenta ese antígeno en concreto, se van a diferenciar, van a dividirse y a diferenciarse, es decir, se especializan y se transforman en helper 1 y helper 2. Y cada uno de ellos, esas líneas, estos linfocitos auxiliares tipo 1, van a activar a estas dos células, a los linfocitos T citotóxicos, y además los macrófagos que ya están se van a volver mucho más activos cuando estos linfocitos se los activan. Fijaros, los macrófagos que habían enseñado el antígeno, a los linfocitos auxiliares o a los ayudadores, a los helpers, resulta que cuando los helpers se diferencian, son activados. O sea, se vuelven todavía más fagocitantes. Pero es que además esos helpers, activan los linfocitos T citotóxicos. ¿Quiénes son los linfocitos T citotóxicos? Pues son los linfocitos que se acercan a las células y las destruyen. Van a destruir de dos formas, o por citólisis, vamos a agrandar esto, o por citólisis. Se puede decir citólisis o citolisis, ¿vale? Aquí la tilde está en la I. O por inducción a apoptosis. Bien, ¿qué es...? Perdón con la tilde. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es la... Mirad, cada célula tiene una vida, un tiempo de vida. Cuando llega a su tiempo de vida, tiene una programación, unos genes que la inducen a destruirse. Es decir, la apoptosis sería como el suicidio programado que tienen todas nuestras células. Hay células que nacen con nosotros y viven lo que vivimos nosotros, como las células musculares, y otras que tienen una vida programada. Cuando ocurre algo, por ejemplo, muchos linfocitos, muchos neutrófilos, cuando termina el problema, cuando termina la infección, tienen programado el autodestruirse. Son células que tienen que hacer una función y cuando termina su función se destruyen. Bien, pues todas las células tienen unos genes que hacen apoptosis. Lo que hacen los linfocitos citolíticos
los linfocitos citotóxicos, perdón, los TC, es inducir, hacer que se activen los genes de la apoptosis y la célula se autodestruye. O bien la destruyen por citólisis, se acercan, conectan con la membrana y les envían unas moléculas a la membrana y las rompen. Así que o destruyen directamente o hacen que la célula entre comillas, se suicide. Y sobre todo lo hacen en células tumorales y células infectadas por virus. Recordéis que estas células, sobre ellas también actuaban los NK, pero esos pertenecían a la segunda línea de defensa. Bueno, pues esta primera línea de los linfocitos auxiliares, los H1, activan a los linfocitos T y a macrófagos. T citotóxicos, ¿vale? Esa C de citotóxicos. Resulta que los linfocitos T citotóxicos también se pueden activar no porque lo activen los auxiliares, sino porque las células infectadas, cualquier célula infectada, va a expresar en su complejo mayor de histocompatibilidad 1 antígenos y los activan. Recordáis que una célula normal, cualquier célula del organismo, cuando un virus le ataca, expresa cosas en su complejo mayor de histocompatibilidad 1. Esto era el MHC1 y esto era el MHC2. Este el rojo y este el amarillo, ¿vale? Que el rojo solo tenía las células presentadoras de antígeno. Y todas las células de nuestro organismo recuerdo que tienen este, ¿vale? Pues cuando un linfocito citotóxico se encuentra con una célula que tiene algo en su complejo mayor de histocompatibilidad 1, tiene algo ahí, pues tiene tendencia a destruirla. Así que estos linfocitos T citotóxicos generalmente son los helpers los que los activan, pero también se pueden activar ellos solos cuando se encuentran células infectadas que tienen en su complejo mayor de histocompatibilidad 1 antígenos. Es decir, algo que las ha activado. Bien, pues resulta que esos T auxiliares se van dividiendo en grupos. Este ya lo hemos comentado. Y el segundo grupo, los T helper 2, activan a linfocitos B. Y estos son los responsables de la respuesta humoral, los que van a producir anticuerpos. Los linfocitos B se van a diferenciar cuando son activados, ellos están tranquilos y además en pequeñas cantidades. Cuando son activados se les enseña un antígeno y se diferencian, primero se van a reproducir en grandes cantidades y se diferencian en células plasmáticas. Es decir, un linfocito B que actúe contra un antígeno concreto se va a reproducir y va a producir muchas células plasmáticas, pero que solo actúan contra un antígeno concreto. Ellas van a producir anticuerpos y los anticuerpos van a tener esta serie de acciones que ahora después veremos. Neutralización, aglutinación, precipitación. Ahora las explicamos, activación del complemento y ozonización. Ahora las explicamos porque a continuación vamos a pasar a ver los anticuerpos, ¿vale? Y ahora explicaremos lo que hace. Bien, resulta que estos linfocitos B, al igual que los linfocitos T citotóxicos también se activaban, no hacía falta que los activasen los T helper 1, los linfocitos B también se pueden activar con el antígeno del patógeno, es decir, una bacteria que tenga un antígeno en concreto, si se encuentra con el linfocito B que coincide con ese antígeno, pues estos linfocitos se activan, es decir, tienen dos vías para activarse, esta y esta. Bien, cuando todo esto está sucediendo, cuando todo este esquema que os he puesto está sucediendo, ¿vale? Y llegamos hasta aquí, pues están destruyendo microorganismos y los anticuerpos están haciendo su trabajo. Es decir, al final llegamos como en estos asteriscos donde los microorganismos, lo que está causando el problema de infección en el organismo, se termina. Y por eso os he puesto aquí que una vez destruido el microorganismo, hay unos linfocitos TS, es decir, T supresores, linfocitos T de tipo supresor, que detectan que ya no hay microorganismos y entonces frenan la respuesta inmune, empiezan a mandar citoquinas, moléculas, proteínas, que se encargan de parar todo el sistema. Muchos de los linfocitos, muchos de los macrófagos que se habían reproducido, que estaban muy activos, se paran y muchos se van a autodestruir mediante apoptosis, porque ya no hacen falta, ha parado el problema, ya no está. Muchas de estas células plasmáticas van a morir
se activa su apoptosis, desaparecen, mueren. Se van destruyendo lentamente y va bajando el número de células, pero no todas, porque los linfocitos, los T supresores inducen la creación de células de memoria. Es decir, hay una serie de linfocitos T helper, T citotóxicos, linfocitos B que reciben la señal de no autodestruirse, sino reciben la señal de parar y parar su actividad defensiva, no hacer nada, estarse quieto y esperar a que se le dé una nueva orden. ¿Por qué se hace eso? Porque si vuelve a entrar otra vez el mismo patógeno que activó, vuelve a entrar el microorganismo que activó todo esto, ya voy a tener una población de linfocitos T, helper, citotóxicos y linfocitos B específicos contra este microorganismo. Recordad que aquí, cuando activábamos linfocitos T o macrófagos, activamos linfocitos B, activarlos significa ponerlos en marcha y hacer que se reproduzcan por mitosis en grandes cantidades, porque había muy poquitos de estos. Bueno, sobre todo de linfocitos T y de linfocitos B. Mientras que aquí, cuando se induce una célula de memoria, se guarda una cantidad mucho mayor de lo que había cuando entra por primera vez este microorganismo. Así que esas van a ser las células de memoria. Estos linfocitos T helper, T citotóxico y linfocitos B. Bueno, y ahora vamos con los anticuerpos. Vamos a explicar la estructura de anticuerpos. Mira, la estructura de anticuerpos, aunque lo leemos ahora, pero si os piden que dibujéis un anticuerpo, tenéis que dibujar esto. 4 cadenas. Mirad, una cadena, que es esta, una cadena grande, otra cadena aquí, 2 cadenas que van a ser las cadenas pesadas, y después tengo en los laterales, no hagáis esto, que tendéis a hacer esto. Dibujáis esto así y vais y ponéis, perdón, así. Y vais y ponéis las cadenas pequeñas aquí. No, esto no es. Este dibujo no. Vamos a borrarlo para que no se quede. Este es el dibujo correcto de un anticuerpo. Repito otra vez, cadena pesada, en forma de Y, cadena ligera en lateral y, como es una proteína con estructura cuaternaria, esas cadenas hay que unirlas y se unen por puentes disulfuro. ¿Recordáis que aminoácido tenía azufre en el extremo del grupo R? Había 2 aminoácidos que tenían azufre, la metionina y la cisteína, ¿vale? Pues aquí tenemos la cisteína, justo aquí y aquí hay cisteínas, aquí, 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 aquí y aquí, en esos 4, 5, 6, 8 sitios, y se van a unir por puente disulfuro. En esta zona de aquí es donde va a estar el receptor para los antígenos, ¿vale? Bien, aquí viene la estructura explicada. Son heteroproteínas. ¿Qué significa heteroproteínas? Que van a tener unas pequeñas zonas con glúcidos. No son totalmente proteínas hechas por aminoácidos, sino tiene una pequeña zona con glúcidos que no vamos a estudiar y por eso son heteroproteínas. Bueno, están formadas por 4 cadenas polipeptídicas, la cadena 1, la cadena 2, la cadena 3 y la cadena 4. 2 cadenas ligeras, que son estas rojas, las que están por el exterior, y 2 cadenas pesadas, a las que se unen algunos oligosacáridos. Por eso son heteroproteínas, ¿vale? Unos glúcidos muy pequeñitos. Son proteínas con estructura cuaternaria. Las cadenas se unen entre sí por puentes disulfuro y por uniones no covalentes, dando una estructura de Y, ¿vale? Y. Poseen 2 regiones. La región constante, mira, la región constante va a ser esta. Bueno, lo que han pintado aquí de estas regiones de aquí. Bueno, lo señalo con esto. Esta región de aquí para abajo y de aquí para abajo. Esta región que está en rojo un poco más clarito y en azul más clarito va a ser la región variable. ¿Por qué? Porque aquí, en esta zona, como os he indicado, aquí está el parátopo. Es la zona del anticuerpo este y esta donde se van a unir al antígeno, en concreto al epítopo del antígeno, la zona con la que va a reaccionar, ¿vale? Así que voy a tener, siempre que os pidan, si os piden que lo dibujéis, pues señaláis y decís, mira, esto es cadena pesada, esta y esta. Esta es cadena ligera, esa y esa. Y luego tenéis que hacer así.
señaláis de aquí para abajo, es la región constante y esta sería la región variable. Región variable. Bueno, vosotros lo escribís más rápido y sin abreviaturas. Constante. ¿De acuerdo? Yo estoy haciendo con 2 colores. Ya sabéis que vosotros solo podéis utilizar un color. Pero bueno, si hace falta dibujáis 2 aminoácidos porque si empezáis a poner cadenas pesadas, cadenas ligeras, las señaláis, a lo mejor se va... Dibujáis un aminoácido, señaláis lo que son cadenas pesadas, cadenas ligeras. Aquí podéis poner los puentes para que se vean puentes disulfuro. Puentes disulfuro, ¿vale? Lo señaláis. Y como habéis puesto muchas flechas, lo que yo haría sería dibujar 2 anticuerpos iguales. En uno señalar región variable y región constante a un lado. Y esto mismo se puede poner a este lado para señalar también esta región variable y esta región constante. Y luego, por otro lado, en otro anticuerpo señalamos las cadenas y los puentes, ¿vale? Pero que sepáis que esas son las partes del anticuerpo. Vale. ¿Qué más nos pone por aquí? Pertenece a la región constante propia de la especie. Vale, en la región constante esta zona va a tener el extremo C-terminal, que sirve para ser reconocido por los linfocitos, y una región variable responsable de la reacción altamente específica. Esta zona que va a tener el carbono, el extremo N-terminal. Ya sabéis que toda proteína tiene un extremo con un nitrógeno y otra con un carbono. Vale, pues aquí va a estar el nitrógeno, N-terminal, y en esta de aquí va a estar la C-terminal, va a estar el COH. Bien, esta zona de aquí muchas veces se va a unir a... Esta es la que se va a unir al antígeno y esta se puede unir a las células, como los linfocitos B. ¿Vale? Más cosas. Vamos a ver cómo actúa un... bueno, tipos de... Fijaros, tipos de anticuerpos. Hay 5 tipos de anticuerpos que no tenéis que saber. Os tenéis que saber que hay tipos de anticuerpos. Algunos van, como hemos visto, con una Y y otros están formados por 5 de esas Y. ¿De acuerdo? Sería, si esto es un anticuerpo, estos serían 5. La inmunoglobulina. Esto significa inmunoglobulina G. Esta es inmunoglobulina M. Esta es la inmunoglobulina A. Y estos, fijaros, están hechos de 2. La E y la D... Perdón. La E y la D también son un solo anticuerpo. Nada, esto no lo vamos a estudiar porque estas inmunoglobulinas se diferencian en las zonas del organismo donde van a estar, en cuánto se segregan, cuándo se secretan, cuándo actúan, etc. No vamos a estudiarlas. Eso ya, si estudiáis inmunología más adelante en otros cursos, pues sí tendréis que saber todos estos tipos de anticuerpos y dónde se localizan, la forma de actuación que tienen, etc. Lo que nos interesa ahora y lo que nos piden en la EBAU es esto: los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. Vamos a ver esto. Los anticuerpos, al reconocer a los antígenos, se unen a ellos mediante enlaces no covalentes de diferentes tipos: Van der Waals, interacción hidrofóbica, interacción iónica. ¿Vale? Es una reacción denominada antígeno-anticuerpo, es decir, se va a unir el antígeno mediante su epítopo, el anticuerpo mediante su parátopo al antígeno, mediante al epítopo del antígeno. Esta reacción es reversible y extraordinariamente específica. Es como, se parece a una enzima sustrato, ya lo dije. Un anticuerpo solo puede unirse al antígeno específico que le es complementario. Es decir, un anticuerpo no se puede unir a cualquier antígeno, solo al que tenga la forma concreta que tenga el parátopo. Solo el antígeno que tenga esta forma concreta se unirá a ese anticuerpo. Para cada antígeno hay que crear un anticuerpo. ¿Qué va a pasar cuando se una? ¿Cuáles van a ser los tipos de reacción? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que un anticuerpo sea un antígeno? Pues mira, lo primero es neutralización. Vamos a ver. Imaginaos que esto es una célula. La célula, cuando conecta con una bacteria, con un virus, estos receptores que tiene la célula para recibir hormonas, para recibir cualquier cosa, los aprovechan los microorganismos patógenos, se fijan en la célula, reconocen que esa es la célula que necesitan para reproducirse, para vivir o para comérsela, y entran dentro de ella. ¿Qué hacen los anticuerpos? Los anticuerpos se van a fijar a todos estos receptores, que estos receptores los tiene el microorganismo para unirse a la célula, pero es lo que reconoce los anticuerpos. Entonces, estos son los antígenos. Pues fijaros,
este microorganismo, si todos sus antígenos todos sus receptores los tiene rodeados por estos anticuerpos, es neutralizado. Este ya no puede conectar, no tiene ningún antígeno para conectar con estos receptores. Así que cuando los anticuerpos lo rodean, lo neutralizan. Además, estamos viendo que un anticuerpo tiene 2 zonas de unión a antígenos. Por lo tanto, fijaros, este anticuerpo, este en concreto, o este, acaba de unir un microorganismo a otro. Pero es que 1, 2, 3 y 4 anticuerpos me acaban de crear una agrupación de 4 microorganismos, que además empiezan a ser reunidos, empiezan a pesar un montón, no pueden desplazarse y precipitan. Ya veremos después la precipitación. Así que, por un lado, me los neutralizan y por otro los aglutinan, que eso es lo que tenemos aquí. A ver, como dice aquí, existen diferentes tipos de reacción antígeno-anticuerpo. La neutralización, la unión de los anticuerpos a virus, bacterias o a toxinas bacterianas, provoca la unión de estos a los receptores de membrana en las células. Bloquea la unión de estos a los receptores de membrana de las células y no pueden infectarlas. Es decir, este es bloqueado y ya no puede afectar a estas células. Aglutinación, cada anticuerpo se puede unir al menos a 2 antígenos. Un anticuerpo como este se une a 2 antígenos y además de microorganismos distintos, lo que forma grandes masas de antígenos y anticuerpos llamadas inmunocomplejos. Esto de aquí sería un inmunocomplejo. Como consecuencia de la reacción antígeno-anticuerpo se va a producir activación del complemento. ¿Recordáis cuando vimos el complemento? Lo vimos por aquí en el primer vídeo, si no recuerdo mal. Aquí. Existía la vía clásica y la vía alternativa. La vía alternativa se activaba simplemente por antígenos y la vía clásica se activaba por la unión al detectar esas proteínas del complemento, a detectar anticuerpos unidos a antígenos. Así que existan anticuerpos me va a activar el complemento, con lo que ello implica, con lo que va a hacer el complemento, que ya lo vimos. Activación del complemento que va, entre otras cosas, va a producir la lisis celular. A la lisis celular, cuando se activa el complejo de ataque a membrana, ¿de acuerdo? Además va a producir precipitación, esa aglutinación. Los anticuerpos reúnen varios antígenos solubles formando una estructura de mayor tamaño e insoluble que precipita, y al precipitar y pararse en un sitio concreto, no moverse con la circulación o pesar más y no poder desplazarse en el líquido, es fácil que los macrófagos se acerquen a ella y fagociten toda esa estructura. Además, se opsoniza, es decir, los patógenos que se rodean de anticuerpos, y cuando un patógeno es rodeado por anticuerpos es sumamente atractivo a los fagocitos, a los macrófagos. Bueno, ya macrófagos, neutrófilos, células dendríticas. Así que recordáis que la opsonización era como echarle azúcar, echarle sirope, no me pongáis eso en un examen, pero es como endulzar esos microorganismos para que los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos quieran acercarse a ellos y comérselos, ¿vale? Opsonizar, recordad que es hacer muy apetecible un microorganismo a las células que lo van a destruir. Aquí ponen simplemente macrófagos, pero ya sabéis que pueden ser más. Pueden ser macrófagos, pueden ser neutrófilos, pueden ser células dendríticas, ¿vale? Dendríticas. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Después vamos a ver los tipos de inmunidad y nos acercamos ya al final. Bueno, hasta el próximo vídeo.